Konnichiwa, Junpei desu. En este video vamos a aprender la forma nai. ¿Sabes qué es la forma nai? Es una forma de verbo, es una conjugación de verbo como tabenai, ikanai, wakaranai. No sé si habías escuchado estas palabras, pero es una forma, la forma nai. Y en los videos anteriores ya aprendimos la forma diccionario, la forma masu, la forma te. ¿Ya has aprendido estas formas? Pues si no, pues te dejo los links de estos videos en la descripción, así que puedes verlo ahora o pues más tarde. Y esta forma nai que vamos a aprender hoy es muy importante por dos razones. La razón 1. Tenemos muchas gramáticas que usamos esta forma nai. Es decir, si aprendes a conjugar en la forma nai, vas a poder aprender muchas gramáticas. Y la razón 2. En el anime, esta forma nai la usamos mucho. Vas a escucharla esta forma nai como cada 10 segundos, 30 segundos, minutos, no sé, pero muy frecuente. Entonces es muy importante entender esta forma para poder entender bien el anime. Entender el anime sin entender esta forma nai es como comer comida japonesa sin utilizar los palillos, ¿ok? ¿Va? Entonces es casi imposible y es por eso vamos a aprender esta forma en este video. Y como siempre es muy kantan, fácil, así que no te preocupes. Y tenemos ejercicios al final, así que si ya sabes cómo conjugarlo, hacerlo todo, puedes hacerlo simplemente. ¿Daijoubu desu ka? Entonces, empecemos. Hajimemasu. Primero vamos a recordar que tenemos tres grupos de verbos que son verbo de ichidan y godan y irregular, ¿ok? Y depende del grupo de verbo, pues lo conjugamos de diferente manera. Y vamos a empezar con el verbo de ichidan. Y para conjugar los verbos de ichidan, lo que tienes que hacer es quitar ru al final y agregamos nai. Es decir, reemplazar ru por nai. Por ejemplo, verbo taberu, tabenai. Miru, minai. Así de sencillo, ¿ok? Y siguiente, el verbo de godan, ¿ok? El verbo de godan es un poco más confuso, pero muy fácil. Y lo que tenemos que hacer es quitamos u, la vocal u al final y agregamos anai. Es decir, reemplazar u por anai. Por ejemplo, yomu, yomanai, iku, ikanai. Fácil. Pero ojo porque los verbos que terminan en u, pero sin consonante, como kau, au, iu, los conjugamos de diferente manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es agregar w antes de anai. Por ejemplo, verbo kau no se dice kaanai, sino kawanai con w. Y iu solo tiene dos vocales, iu, así que es un poco confuso, pero no pasa nada. Aplicamos la misma regla, cambiar u por anai y agregamos w, así que kawanai. Entonces el punto es que anai como kaanai y anai suena muy raro, así que quiero que entiendan que cuando dices kaanai y anai, termina en anai, estás haciendo algo mal. Okay. Tienes que tener un consonante y cuando no tiene consonante, pues agregamos w, kawanai y wanai. Y si ya tienen consonante como yomu, pues simplemente cambiamos u por anai, yomanai. ¿Wakarimashita ka? Y por el último, los verbos irregulares. Bueno, como siempre son los verbos irregulares, así que solo hay que recordar. Pero ¿te acuerdas cuáles son los verbos irregulares? Pues son suru, que significa hacer, y kuru, que significa venir. Y la forma nai de suru es shinai, que no es sanai, un verbo de godan, sino shinai. Y otro verbo irregular, kuru, que significa venir, la forma nai es konai, que no es kunai o akanai o lo que sea. La forma nai de kuru es
konai. Es muy confuso porque estamos usando otro vocal, o. Pero sí, así es. La forma nai de kuru. Konai. Daijoubu desu ka? Y ahora, mucho ojo porque tenemos un verbo irregular. Cuando hablamos de la forma nai, que es el verbo aru, que significa haber o a veces tener. Entonces, en teoría, la forma nai de aru es aranai, pero nunca, jamás decimos aranai, porque no existe. En su lugar, decimos nai, solamente nai. Entonces, la forma nai de aru es nai, porque es un irregular. Y es por eso que quiero que recuerdes que, por ejemplo, esto no es un libro. これは本じゃありません. Pero la forma informal de decir esto es これは本じゃない. ¿Okay? Simplemente decimos nai para decir de manera informal. Entonces, el primer uso de la forma nai es que cuando hablamos de manera informal. Por ejemplo, es una forma normal. ¿Okay? ¿Sushi o tabemasu ka? Hai, tabemasu. ¿Vas a comer sushi? Sí, voy a comer sushi. Y si quieres decir estas frases de manera informal, pregunta va a ser ¿sushi o taberu? Entonces, como expliqué en el video de la forma diccionario y forma masu, usamos la forma diccionario cuando hablamos de manera informal, pero en la frase afirmativa, futuro o presente. Así que, ¿sushi o taberu? ¿Vas a comer sushi? Sí, voy a comer sushi. Sería, hai, tabemasu. Sí, voy a comer sushi. De manera informal sería, taberu. Hai, de manera informal es Y no voy a comer sushi. De manera normal, ya, tabemasen. Y de manera informal sería, tabenai. Entonces, no es el tema de este video, pero sí, de manera informal es no, de manera informal es pues suena muy parecido, ¿no? Entonces, cuando te hablas con alguien, te recomiendo hacer así, pero para que sea más claro, ¿no? Porque, bueno, sé que para algunas personas es difícil diferenciar así que, bueno, es una recomendación. Pero, en fin, el punto es que cuando quieres hacer una frase de manera informal, usamos la forma nai, tabenai. Y ahora, como es el video de Junpei Sensei, te voy a enseñar algo muy útil que no puedes aprender con libro de texto, así que pon mucha atención. Pero bueno, tenemos la terminación de yo, que podemos usar en algunas situaciones, pero normalmente usamos cuando hablamos de manera informal y cuando haces una frase negativa. Entonces, sushi o taberu, y puedes decir, tabenai. Está bien, pero es más común, más natural decir, tabenai yo, con yo. Pero, ojo, mucho ojo, porque muchos estudiantes, por alguna razón, siempre dicen yo, como, genki desu yo, o nihongo benkyou shite imasu yo, lo que sea. Pero no digas eso, porque suena muy raro, ¿ok? Y de verdad es muy difícil usar yo, porque en muchas situaciones, si tú usas, eso suena un poco fuerte, grosero, ¿ok? Pero una situación en la que puedes usar casi 100% es cuando dices no de manera informal, que no es de manera normal, sino de manera informal usamos mucho yo, ¿ok? Y en anime, pues todo el tiempo están usando yo, así que bueno, olvida anime, pero en la vida cotidiana, vida real, cuando hablamos de manera informal, diciendo no, casi siempre puedes usar yo, ¿ok? Entonces, sushi o taberu, tabenai yo. Y tenemos muchas gramáticas que podemos usar la forma nai, pero en este video te voy a enseñar una gramática que podemos usar la forma nai, que es la gramática de nai de kudasai. Por ejemplo, ここで食べないでください. Que significa no comas aquí, por favor. Entonces, para decir como que no hagas eso, por favor, usamos la forma nai más de kudasai. Comer aquí
ここで食べる。Así que no comas aquí, por favor. ここで食べないでください。O no tomes cervezas aquí, por favor. Sería ここでビールをtomar, beber, 飲む。La forma ないで飲む es 飲まない。Así que ここでビールを飲まないでください。大丈夫ですか? Bueno, es todo mi explicación y ahora vamos a hacer Renshu Mondai, los ejercicios, para ver si entendiste bien o si tienes que ver este video, mi explicación de nuevo. ¿Daijoubu desu ka? Entonces, primera pregunta. ¿Cómo se dice no tomes foto, por favor? 写真を撮まないでください。写真を読まないでください。写真を撮らないでください。写真を寄らないでください。¿Sabes cómo se dice tomar foto? Se dice 写真を撮る。Entonces, la respuesta correcta es 写真を撮らないでください。¿Okay? Es un verbo 語段、撮る、撮らない。Y siguiente, ¿qué significa 書かないでください? No compres, por favor. No vengas, por favor. No escribas, por favor. O no te duermas, por favor. 書かないでください。書かない. Para volver en la forma diccionario, quitamos a ない, agregamos 書く. Kaku significa escribir, entonces significa no escribas, por favor. 書かないでください. Y siguiente, no vengas aquí, por favor, en japonés. ここに来ないでください。ここに来ないでください。ここに来ないでください。o ここに来らないでください。Verbo venir, ¿te acuerdas? Es un verbo de irregular, entonces la forma ないで来る es 来ない。Así es que ここに来ないでください。Y con verbo venir usamos la partícula ni. ここに来ないでください。Siguiente, no hables, por favor. 話しないでください。話さないでください。話すないでください。話せないでください。Y verbo hablar. La forma más es 話します. Así que muchas personas confunden como es un verbo de します, hacer. Pero ojo, es un verbo de 語段. ¿Okay? 話します. La forma diccionario no es 話する, sino 話す. ¿Okay? Entonces, la forma ない no es 話しないでください, sino 話さないでください。話さないでください。No hables, por favor. Siguiente, y ahora dos ejercicios sobre la forma informal. La primera, ¿vas a venir a Tokio mañana? De manera informal. 明日、東京に行く? 明日、東京に行き? 明日、東京に行くる? O 明日、東京に行きる? Bueno, si aprendiste los verbos en la forma diccionario, pues es súper fácil, ¿no? Pero la forma diccionario, usamos la forma diccionario cuando hablamos de manera informal y cuando haces una pregunta. Entonces sería, 明日、東京に行く? Y se me olvidó mencionar, pero cuando haces una pregunta de manera informal, ya no usamos ja, la terminación ka. Es decir, no se dice 東京に行くか, sino nada más 東京に行く. En anime, escuchas mucho la forma diccionario y ka. 食べるか, 行くか, 見るか. Pero en la vida real, no, sin ka. Cuando hablamos de manera informal. Y la última pregunta, para responder, no voy a ir. De manera informal, 行かない. 行けない. 行くない. 行けない. Bueno, es muy fácil, solo tenemos que conjugar el verbo en la forma ない, así que
La respuesta correcta es ikanai. 大丈夫ですか? ¿Cómo te fue? Bueno, espero que hayas respondido muy bien y hayas entendido súper bien. Y ahora ve para ver anime y vas a escuchar mucho como la terminación de nai, 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 nai. Pero cuando una frase termina en nai, casi siempre ellos están usando la forma nai de algún verbo o es una frase negativa de adjetivo como atsukunai, oishikunai, etc. Así que bueno, si quieres aprender la forma negativa de adjetivo, te dejo un link de ese video en la descripción, así que puedes verlo después. Y bueno, si lo sabes, ya ve muchos animes para repasar y para encontrar la forma nai. Y también puedes intentar configurar la forma diccionario. ¿Cuál es la forma diccionario de esta forma nai? Y así puedes entender anime sin usar subtítulo un día. ¿Wakarimashita? Entonces eso es todo y arigatou gozaimasu por ver este video. No olvides suscribirse y comento onegai shimasu. Ya, otsukaresama deshita. Ya ne.